Hola, bienvenidos una vez más a esta nueva entrega de Vibrando en Más, Vibrando en Positivo. En la gerencia de la estación, señora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. Asistencia de producción, Cristina Falcone y Alejandro Romero Ramírez. Control técnico, Luis Guillermo Martínez. Y en la producción de este espacio, Víctor Nieves y quien les habla, Milagros Blanco. Síguenos por nuestras redes, Instagram, Vibrando en _positivo, Facebook, Vibrando en Positivo con Milagros Blanco. Hola a todos nuestros queridos radio escuchas de Vibrando en Más, Vibrando en Positivo. Bienvenidos a una nueva entrega, hoy con una invitada especialísima, Eólida Rojas, y vamos a conversar sobre la psicogenealogía. Amiga, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación aquí a Vibrando en Más, Vibrando en Positivo. Hola Milagros, ¿cómo estás? Encantada de tu invitación y de esta oportunidad de hablar de un tema súper interesante que pues viene moviéndose de hace mucho tiempo a través de Alejandro Jodorowsky y que promete ser una de las tendencias más interesantes después del psicoanálisis de Freud, porque además incluye el arte. Entonces es el estudio del inconsciente colectivo, pero sumándole el arte, lo cual lo hace un tema bien interesante, bien sabroso. Claro, porque además el arte es esa manifestación tan personal que revela tanto de cada uno de nosotros, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, explícanos de qué se trata. Te comentaba que Freud hablaba del psicoanálisis, fue algo que movió muchísimo el mundo en su momento en el estudio de la psicología de la personalidad y es de allí donde nace el psicoanálisis. Entonces la psicogenealogía va más allá del estudio del individuo, sino que arropa su sistema completo, entendiendo que este ser humano forma parte de un sistema, y cuando hablamos de sistemas hablamos de su familia, no solamente de sus padres y sus hermanos, sino yendo un poco más atrás, a nivel de los ancestros, estamos hablando de padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, ¿ok? Amiga, entonces, discúlpame porque se me olvidó presentarte como es debido. Tranquila. Me encantaría, para que nuestros radioescuchas, es que di por hecho, como yo te conozco tanto, entonces di por hecho que todo el mundo te conoce eso. No, está bien. A nuestros radioescuchas, preséntate por favor, ¿qué haces? ¿A qué te has dedicado todos estos años de tu vida? ¿Que te han llevado acá? Mi querida Milagros. Bueno, el camino me ha llevado hasta acá. Hoy en día trabajo como terapeuta. Soy tarotista sistémica, es un trabajo que se realiza desde el tarot con la combinación de la metodología de trabajo de las constelaciones familiares. Siempre vine del área de recursos humanos, a mi formación académica de la Universidad Católica Andrés Bello, y he hecho otros estudios de posgrados, todos relacionados con el estudio del ser humano individual y colectivamente. Entonces, mi trabajo siempre ha estado al servicio de las almas. Entonces me dedico a eso, al trabajo de servicio para ayudar a la gente en sus proceso evolutivo, procesos evolutivos. En ese mirar, Eólida, ¿para qué estamos en este momento, en este aquí y en este ahora? Fíjate, eso es una tremenda misión, un propósito de vida importante, interesante y profundo, encanta, amiga. Sí, mira, y fíjate que te iba a contar algo. Toda la vida, desde muy pequeña, sabía que estaba al servicio. Desde qué mirada no estaba muy clara, porque bueno, tú puedes ser médico, puedes ser abogado, todos ellos están al servicio. Terminé en el área de recursos humanos, pero a mí siempre me llamaba la atención buscar la raíz, tratar de conseguir las raíces de dónde provenían las situaciones. Incluso hice algunos estudios en antropología precisamente para verlo
más grande, digamos de una mirada mucho más amplia. Qué interesante, ¿okay? De verdad. Tratando de ver un poco más amplio, y luego cuando me voy a los estudios en constelaciones familiares, para mí todo cuadro de manera perfecta. Hoy en día, como persona que viene del área de recursos humanos, no por casualidad, me llamaron de la Asociación Venezolana de Gestión Humana para que los ayude en el nuevo diplomado de gestión humana que va a abrirse por primera vez en nuestro país a estas nuevas tendencias. ¡Qué ¿okay? maravilla! Entonces digamos que incluso yo hoy lo hablaba con una de las directoras y le decía, mira, el estudio de la psicogenealogía, estoy segura que más temprano que tarde va a tener que ser incluido para todos los profesionales que se dediquen al área de recursos humanos. Claro que sí. Porque allí es una herramienta de muchísima sanación, y en mirar a ese individuo como que forma parte de un sistema y ver de qué manera ese individuo encaja en el sistema laboral donde va a estar, pues obviamente va a ser muy eficiente para el propósito de vida de la persona y de la organización donde va a estar. Entonces imagínate tú hasta dónde nos estamos moviendo con este tema. Tiene un alcance impresionante. Increíble. Y como bien lo dices tú, es recomendable que no solo las personas que trabajan con recursos humanos, en lo que se refiere a empresas, etcétera, todos, médicos, maestros, pues fíjate que para los docentes es una herramienta estupenda. Es que esto con el tiempo la gente irá entendiendo. Nosotros estudiamos historia de Venezuela, o estudias la historia de tu país, la historia del mundo, y la historia personal, nuestra historia familiar, en donde está contenido todo. Ahí además está todo, ahí están todas las narrativas que han dirigido tu vida, están todos los gustos, las tendencias, las formas, los miedos, y nosotros no lo sabemos. Y eso termina siendo lo que nos guía. Es decir, cuando hablamos del genograma, estamos hablando en pocas palabras del árbol genealógico, entendiendo el árbol como un organismo vivo, no como un fósil, sino como un organismo vivo que se transforma de generación en generación, pero que trae una información, como bien lo dices, ancestral, y que de una generación a la otra, a través incluso de los ADN, del ADN, pues va toda la información de una generación a la otra, y de alguna manera desde el inconsciente, que nosotros tenemos casi que un 90% inconsciente, es lo que termina dirigiendo nuestra vida. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto seguimos avanzando, amiga? Divino, realmente. A la luz de las sabroso. constelaciones familiares es muchísimo lo que hemos logrado trabajar en nosotros mismos, y ahora con esta nueva herramienta. Es increíble, es una herramienta de sanación muy interesante y muy sencilla, porque el solo hecho de dedicarse a hacer el genograma ya te ayuda a los procesos de sanación, porque te ayuda a mirar. Entonces, de alguna manera, donde tú consigues lo que desde Alejandro Jodorowsky le llamaron los nudos en el sistema, allí donde están esos nudos es donde están los miedos de esos sistemas, las culpas, toda la información está allí, y allí también están los tesoros. Entonces, una vez que tú empiezas a hacer el estudio del genograma, que vas descubriendo tú mismo, ¿sabes? No es que yo te voy a echar el cuento, sino que tú mismo lo haces de tu puño y letra, con una persona que te va a guiar, y empiezas a identificar esos nudos de una manera bastante amorosa. Empezamos a desnudar la información, y todo aquello que empieza a salir a la luz automáticamente cambia. Ahora, ¿qué sucede, Eólida, con las personas que en muchos casos no conocen su árbol genealógico? No saben ni quién fue su abuelito, ni su bisabuelo, ni su tatarabuelo. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo pueden ser asistidos, ayudados? ¿Quién los guía? ¿El espíritu? ¿El ser? Excelente pregunta, te voy a decir por qué. Muchas veces a mi consultorio llegan personas incluso que son adoptados, ¿ok? O son huérfanos,
o solamente tienen información de una de tus familiar. ramas, de tu madre o de tu papá. Y entonces, ¿de qué manera este trabajo les puede ayudar? Lo primero que uno hace es entender que somos energía, ¿ok? Que nosotros nos conectamos, siempre y cuando tengamos el deseo y la voluntad de hacerlo. Nos demos ese permiso. Nos demos ese permiso y nos abramos a través de la fe, que la fe es un ejercicio. A esa conciencia universal. A esa conciencia universal. Siempre yo he trabajado con meditación en estos casos. Y las personas que no conocieron a su papá o a su mamá o a ninguno de los dos, ellos dicen que siempre han visto a esa persona que tiene una cara que está muy claros de cómo son, pero que solamente en su cabeza, ¿sabes? Y lo que uno les ayuda es a buscar imágenes de esas personas que se parezcan para ayudarlos a reconstruir. Lo mágico del asunto es que cuando la persona logra a comenzar a reconstruir alguna de sus ramas, por las razones no materiales que nosotros conocemos, empiezan a suceder cosas increíbles, ¿ok? Empieza la gente a llamarte, ay, mira, tú sabes que yo conocí a tu papá, y empieza mágicamente a emerger del campo la información. Es como, todo está en ese campo cuántico. Es totalmente cuántico, es totalmente cuántico. Y hay un salto en el alma, en el ser, un salto cuántico al darse cuenta, al reconocer que formas parte de un sistema, que es la base impresionante de tu vida. Entonces, cuando eso sucede, ya hacer ese ejercicio cambia. La persona no puede ser jamás la misma de antes, sino que ya cuando tienes esa base te da fuerza, porque tener la base de tu sistema es lo que te da la fuerza para tomar el mundo. Claro, es un llamado, imagino yo, que sentimos interno para poder incorporarnos a un trabajo de este tipo, porque requiere, yo siempre digo que requiere mucho valor ese autoconquistarnos. Porque sabes que duele. Porque duele, porque ahí están todas esas oscuridades. Pero sin embargo, yo digo que no hay posibilidad de ver nuestra sombra si no es nuestra propia luz la que la ilumina. Así que vamos a una pequeña pausa musical y ya estamos de vuelta en muy breve con Eólida Rojas y la psicogenealogía. Y estamos de vuelta en Vibrando en Más, Vibrando en Positivo, con quien les habla Milagros Blanco, nuestra invitada del día de hoy, Eólida Rojas, y este interesantísimo tema, psicogenealogía, que además manejas a la perfección. Eólida, yo estoy así encantadísima escuchándote. Nos quedamos en el bloque anterior conversando sobre esas oscuridades, esas culpas, esos miedos que están en los nudos, como en las tramas, dentro de esos hilos del sistema familiar, diríamos de las ramas del árbol. Así es. Ajá. Así es. Fíjate que cuando la persona construye su árbol, y generalmente lo ideal es hacerlo casi que en el piso, tirarse al piso a construir conectado con la madre tierra, con la Pachamama, con la madre tierra, y incluso con tu niño interior, ¿no? Y empiezas a hacer todo ese proceso de construcción. Empieza a moverse una cantidad de cosas y una cantidad de recuerdos impresionantes. Empiezas a ver las repeticiones, ¿ok? ¿Qué tipo de repeticiones? Bueno, los Alejandros. ¿Cuántos Alejandros hay en el sistema? Ay, mi bisabuelo se llamaba Alejandro. Mi abuelo Alejandro, mi papá Alejandro, yo Alejandro. Eso es un nudo, ¿ok? Cuando se repiten las fechas de nacimiento, las fechas de cumpleaños, las fechas de fallecimiento. Entonces, Jodorowsky dice que el árbol es una suerte de no hay equivocación matemática. Y ahora que lo dices, Eólida, por ejemplo,
en mi caso, mi abuela materna falleció un 26 de julio. Y el 26 de julio, mi papá, mi papá 11 años después, salió de mi casa para no regresar, porque salió con una gravedad y falleció en la clínica. Exacto. Es decir, que ese 26 de julio es un número importante, por ejemplo, en mi historia familiar. Así es, cuando tú empiezas a ver repeticiones en enfermedades, patrones, estamos hablando de patrones en profesiones, en las cosas a las que se ha dedicado la gente de generación en generación, conexiones entre una generación y otra, es decir, a lo mejor tú no has hecho nada que tiene que ver con tus padres, pero cuando ves a los bisabuelos, eres exactamente igual a los bisabuelos. Y eso tiene su significado, porque entonces habla de los egos también y de los niveles de conciencia que están asociados de generación a generación. Entonces, es un trabajo, de hecho, es un trabajo muy profundo y es muy sanador. El solo mirar ya genera sanación. Y que cuando te conectas verdaderamente con esa energía del propósito, del desear mirar, del desear cambiar, transformar, suceden cosas mágicas. Yo recuerdo con una oportunidad en una actividad de estas de constelaciones familiares, nos mandaron a cerrar, a taparnos los ojos y a escribir todo lo que se nos viniera a la mente, escribir de nuestro, en ese caso era de nuestro papá, era una constelación relacionada al padre. Y cuando terminamos el trabajo, que regresamos, tú sabes, a la actividad colectiva, que todo el mundo se quitó después sus de aquella meditación, antifaces, después es un trabajo de meditación. Yo leía todo lo que había escrito y no lograba, es decir, tú dices, ¿en qué momento logré escribir todo esto? Exactamente. ¿Cómo emerge? Exactamente. De hecho, te desconectas del intelecto para poder hacer un trabajo de alma. Y realmente, digamos que lo más fuerte de trabajo de sanación que tienen las constelaciones familiares es precisamente el trabajo del alma. Y cuando nosotros trabajamos el árbol genealógico, también hacemos un trabajo de almas, ¿ok? A través de Alejandro Jodorowsky, que es un hombre del arte. Me encanta. Hijo de personas que vivieron y nacieron en el circo. Exactamente. Por supuesto, lleno de colores, como es el circo, lleno de animales, de extrema simbología. Por supuesto que va a tener todo este trabajo una fuerte carga simbólica que va a despertar la creatividad. Y fíjate que hay algo interesante desde el punto de vista espiritual. El Espíritu Santo termina siendo la creatividad conectada con el Espíritu. Es la creatividad. El Espíritu Santo termina siendo nuestra creatividad en espíritu. Y el trabajo de Alejandro Jodorowsky es arte, es creatividad, es simbología, es colores. Eso hace que muchos de los elementos del inconsciente puedan emerger de una manera bien poderosa y podamos conectar con el espíritu. ¿Ves? Desde la ontología del lenguaje sabemos que nuestra historia está cargada de narrativas, ¿ok? Y lo bello del trabajo de este hombre es que su narrativa termina estando al servicio de las almas, su historia de circos termina estando como propósito de vida, como un legado para la humanidad, para conectar no solamente el intelecto, sino conectar ese intelecto, pero con el espíritu, a través del arte. Entonces el trabajo es espectacular y es digamos que es algo que suma a las constelaciones familiares para ayudar a la gente a conectar más pues con su propia historia. Entonces de verdad que es algo espectacular. Es muy divino. Y tu experiencia como terapeuta holística, que además he sido partícipe de
de estar en varias actividades tuyas y te honro, te Mira, bendigo, siempre al te servicio. reconozco como un ser que exactamente vive y vibra en servicio por ti misma y por toda la humanidad, y eso es grandioso. ¿Cómo has visto tú en esos pacientes, en esos seres que han llegado a ti, sus cambios, sus transformaciones? Si tienes a alguien cercano que recuerdes alguna historia. Fíjate que la primera historia tiene que empezar por yo echarte mi cuento. Como persona del área académica, del área de recursos humanos, siempre me interesé por hacer estudios que pudieran aportar, ¿no? Aportar nuevas tendencias. Y entro yo por esta área de las constelaciones, también, honestamente, sin intención de hacer trabajo personal, porque entre comillas, pues suponía que se había hecho bastante, y la sorpresa es que no, que estaba en cero. Te voy a contar lo increíble. Cuando tú haces el trabajo del árbol, los regalos empiezan a salir. Es así. ¿Qué me pasó? Te voy a contar qué me pasó. Mi mamá es maestra jubilada del Ministerio de Educación, mi papá redactor y corrector de prensa. Mamá siempre me dijo que no fuera maestra, porque los maestros son mal pagados. Por lo tanto, yo hice distancia con el tema y decidí trabajar en el área empresarial. Y resulta que me llama la Asociación Venezolana de Gestión Humana, sin yo estar pidiendo esto, y me dicen que necesitan que sea profesora de esa asociación, que además es la más importante en Venezuela del área de recursos humanos. Y realmente cuando me dieron esa noticia, para mí fue un movimiento de alma. Y allí, cuando lo compartía con mis maestros de constelaciones, me decía: estás recogiendo los regalos de tu árbol. Claro que sí. Y así fue. Entonces, en mi caso, entender el árbol, ahí están los regalos, ¿ok? Sí. Fíjate que a mí también en este momento que te escucho, te están cayendo las lochas. me están Eso pasa. cayendo Ajá. unas lochas, porque definitivamente, como nos conectamos energéticamente, y a mí me encanta esa conexión con mis invitados. En el caso tuyo, aquí ahora, me está llegando que, fíjate, yo inicio la radio de una forma muy, si se quiere, particular, fortuita. Y estoy recordando a mi papá, que era un hombre que leía espectacular, que tenía una voz bellísima, y que se sentaba todas las mañanas muy temprano con su radio a escuchar radio y a narrar noticias, a leer el periódico en voz alta, y eso a mí me encantaba. Claro, pues eso te yo va lo a disfrutaba, porque escuchar la voz de mi papá y la entonación en la lectura preparando. era algo increíble. Entonces ahora me llega que por alguna razón entonces estoy recogiendo esto como un regalo del sistema, en este caso a mi papá. Así que te honro, papi, a través de esta actividad que estoy haciendo, además desde mi amor infinito, y como bien dices tú también, desde mi servicio. Es bellísimo. Vamos a una pausa musical y estamos de vuelta en breve aquí en tu espacio Vibrando en Más, Vibrando en Positivo, con esta invitada de lujo, Eólida Rojas, y la psicogenealogía. Y ahora nos vamos a una pausa comercial y seguimos en breve con Vibrando en Positivo. Síguenos por nuestras redes: Instagram, Vibrando en _positivo, Facebook, Vibrando en Positivo con Milagros Blanco. Si deseas publicidad en este espacio, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro correo electrónico vibrandoenpositivo@gmail.com. Y ahora nos vamos a una pausa comercial y seguimos en breve con Vibrando en Positivo. Y estamos de vuelta aquí en tu espacio Vibrando en Más, Vibrando en Positivo, con quien les habla Milagros Blanco, Eólida Rojas, nuestra invitada de hoy.
conversando sobre la psicogenealogía. Eólida, nos quedábamos, amiga, en esa transformación que has visto en tus pacientes, en esas personas que han llegado a ti para ser asistidas. ¿Qué historia cercana tienes que nos puedas narrar? Mira, recuerdo de una paciente que llegó, que ella, su esposo era mecánico y el papá era mecánico y no se había dado cuenta. Pero no solamente eso, sino que todos sus hermanos eran mecánicos y los esposos de las hermanas también eran mecánicos. Dios mío. Y no se había dado cuenta. Porque es que cuando uno está sumergido, no ves, es imposible mirar. Es verdad. Es imposible. Cuando tú empiezas a hacer el trabajo, dices, wow, yo no me había dado cuenta de esto. Y la gente, ay, por favor, ¿cómo no lo ves? Porque estás sumergido. Es una de esos cuentos emblemáticos que tengo. Una de las cosas interesantes que uno puede mirar a nivel del estudio de los árboles es cuando las personas están al servicio. Cada implicación genera a alguien está al servicio, ¿ok? Entonces la mirada empieza a ser realmente misericordiosa. ¿Entiendes? Que nada es bueno ni nada es malo, sino que fue. Y ya cuando tú empiezas a mirar más allá de tu juicio que además proviene de una historia, pero cuando te das de una creencia, de una narrativa, cuando tú empiezas a mirar más allá de eso, empiezas a mirar a los seres humanos que han estado involucrados con estas historias en sus propios sistemas, en sus propias necesidades, en sus propias incluso narrativas. Y los comienzas a compadecer, ¿verdad? A compadecer. Y ahí es donde nosotros podemos hablar de el verdadero arte de la reconciliación, donde ya no vamos a trabajar en vengarnos entre unos y otros, sino a mirar de una manera compasiva y misericordiosa, y es allí donde nosotros somos capaces de sanar nuestro sistema. Cuando uno solo de un sistema familiar decide hacer el trabajo, entonces sana todo el árbol completo, se purifica. Porque cuando la persona empieza a investigar, seguramente va a hablar con la mamá, va a hablar con los hermanos, y todos empiezan a mirar. Y eso es lo grande, eso es lo poderoso que tiene el trabajo, porque son procesos de reconciliación y de sanación que purifican el sistema completo. ¿Ok? Entonces realmente es una herramienta ultra poderosa. Tiene mucho que ver con las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares, algunos toman el estudio de Jodorowsky, su profundización en el tema del árbol, para alimentar el trabajo terapéutico, porque realmente cuando se hacen constelaciones, son movimientos, pero el constelador tiene que tener experiencia en el árbol, profunda en el árbol, para rápidamente poder entender dónde pudieran estar ciertas implicaciones, y es allí donde va a hacer los movimientos. O sea, un constelador que no tenga realmente conciencia sobre la importancia del árbol y de las implicaciones y de los nudos ancestrales, entonces sus movimientos van a ser quizás menos poderosos, aunque yo diría que como terminan siendo trabajos fenomenológicos, todo es perfecto como es, ¿no? Yo creo que lo importante es que si uno está al servicio como terapeuta o desde la mirada en la cual estés, mientras más formado y más preparado estés, pues vas a hacer un trabajo mejor para ayudar a la gente, ¿no? Así es. Tengo entendido, amiga, que vas dentro de poco a dictar un taller. Sí. Me encantaría que conversaras sobre eso, que nuestros radioescuchas pudiesen atender tu invitación para conocer esta herramienta que puede transformar sus vidas. Sí, fíjate que el trabajo va a ser el 4 y el 5 de agosto. El taller se llama Genograma Profundo, sanando nuestra historia.
Es un fin de semana intensivo de 8 de la mañana, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. En ese proceso la persona va haciendo el árbol, identificando digamos, los nudos, las repeticiones, y va haciéndose el proceso de sanación. Pero como la persona no va a estar sola en una terapia individual, sino que además comparte con otras personas, siempre, como nada es casualidad, la historia de los otros te nutre. Exactamente. Y te ayuda a mirar lo que tu miedo no te permite mirar. Y trabajas también con el inconsciente personal del colectivo. Del colectivo, por supuesto, porque ahí cuando una persona en trabajo, en un taller, cuenta sus historias y las muestra, los movimientos son colectivos. Porque siempre la gente se va a identificar con alguna historia. A lo mejor dicen que hay un terapeuta para cada persona. Lo que tú no me entiendes a mí, o lo que yo no te ayudo a mirar, te lo ayudo a mirar a otra persona. Y eso es lo que realmente nutre el trabajo colectivo. Y a veces, así es, y a veces cuando estás despierto en conciencia, te lo ayuda a mirar cualquiera. Aún no siendo terapeuta, ni estando en el área holística, cuando estás despierto, una palabra, una mirada, un gesto, te hace cambiar. Puede ser que un proceso intenso de tu vida. Es increíble, a mí me ha pasado. De hecho, cuando estás despierto, una propaganda de televisión te ayuda. Te da una señal. Te da una señal perfecta. Una señal transformadora. Así es. Entonces, el 4 y el 5 de agosto voy a estar trabajando, es un número reducido, es un cupo reducido, y voy a estar en la Quinta Los ¿De cuántas personas? Estamos hablando de 25 personas, ¿ok? Y bueno, ahí vamos a estar trabajando, ya empezaron las inscripciones, y estoy segura que la gente va a querer seguir trabajando. Incluso esto es un trabajo que no queda solamente en ese fin de semana, porque la persona se lleva las pautas y sigue su trabajo. Okay. Además, ¿tendrá una segunda parte o haces un tipo de seguimiento en relación al taller? Todo va a depender de la misma gente. Sabes que no todos los grupos son iguales. Cada grupo tiene su estilo. Ya vamos a dejar y sus necesidades, que todo vaya, ¿no? Sabes, que todo vaya fluyendo de manera perfecta. ¿Okay? Tus redes, para que las personas se puedan comunicar contigo. Me pueden ubicar por mi Instagram, @deletreo mi nombre, HEOLYDA. También me pueden ubicar por mi teléfono celular 0414-113-0247, y también se pueden comunicar con mi querida Mariana Mora, que es la persona que me está apoyando en este momento. Su número de celular es 0414-119-7432. Cualquiera de nosotras, pues con gusto podemos atenderlos, ¿ok? Y si quieren participar, pues gustosamente les damos la información. Magnífico. Dices que entonces son 2 días, 4 y 5 de agosto, de 8 de la mañana, de 9 a 3 de la tarde. A 3 de la tarde. Exactamente, de 9 a 3 de la tarde. Es un trabajo entonces intenso. Tiene una parte teórica. Sí, vamos a ir es como este taller es trabajando. Entonces vamos trabajando y vamos mirando. En ese mismo proceso, pues yo les voy a ir entregando información y los voy ayudando a construir y a mirar al mismo tiempo. Es teórico práctico, porque la teoría no la podemos dejar por fuera. No hay, diría el padre Urquijo de la Universidad Católica Andrés Bello, no hay mejor práctica que una buena teoría. Es así. Entonces la teoría no se puede dejar de lado, hay que tocarla para que además tú le des la libertad del otro de seguir indagando desde su propia historia, desde su propia mirada, con la libertad de su propia mirada. ¿Okay? Es así. Yo particularmente, queridos radioescuchas, recomiendo 100% a Eólida Rojas como terapeuta holístico, consteladora, una mujer preparadísima, profesional. Muchos piropos. No son piropos, la verdad es la verdad, y la verdad hay que decirla. Y cuando honor a quien honor merece, amiga. Agradecida. Yo que he sido partícipe de tus trabajos,
de tus movimientos sistémicos, he formado parte de tus constelaciones. Quedé encantada, además de infinitamente agradecida, porque eres una mujer muy profesional, que manejas todo con mística, con ética y sobre todo con amor incondicional. Gracias, y eso no tiene precio. Y siempre pidiéndole a Dios ser un instrumento de paz y amor, y de transformación, amiga, y de transformación, y que mi espíritu sea humilde todos los días. Y escuchemos siempre el llamado, porque es lo importante, estar atentos a ese llamado, a asistir a todo el que llegue a nosotros desde ese amor incondicional, que es definitivamente la virtud más elevada del espíritu. Si no estamos dispuestos a vibrar desde allí, no podemos vibrar en positivo. Me encanta eso. Es así. Los micrófonos son tuyos para que te despidas, amiga, que ya estamos llegando al final. Tus últimas, si te quedó por allí algo que decir, dilo ahora o calla para siempre. Fíjate que, bueno, primero agradecidísima de tu oportunidad, siempre tú tan pendiente, tan bella, y les voy a terminar con algo de Jung, ¿ok? Cuando trabajaba en mi árbol genealógico, entendí la extraña comunión del destino que me une a mis antepasados. Tuve el fuerte presentimiento de que estaba bajo la influencia de actos y problemas que quedaron incompletos, no resueltos por mis padres, mis abuelos y mis otros antepasados. Tuve la impresión de que a menudo en la familia hay un karma impersonal transmitido de padres a hijos. Siempre pensé que tenía que responder preguntas ya hechas a mis antepasados, o que tenía que concluir o continuar los problemas no resueltos previamente. Carl Jung. Es increíble. Ahí está. Imagínate tú desde cuándo viene esto, ¿no? Exacto. ¿Y cuántas veces tú, yo y tantas otras personas no hemos sentido exactamente lo mismo que Jung refiere allí en ese pequeño pero profundo párrafo? Todos lo hemos sentido alguna vez. Esto no me corresponde. Esto no lo tengo que cargar yo. Lo tengo que cargar yo. Esto no me toca a mí. Entonces, desde allí es que tenemos que empezar a ver, a mirar nuestra historia, para sanar, para transformar y para verdaderamente reconectarnos con la única esencia del ser, que es vivir en bienestar. Así es. En alegría, en plenitud. Vivir desde nosotros mismos, desde cada uno, porque estamos acostumbrados, Eólida, a vivir desde los demás en muchos casos, pero ese conquistarnos y vivir desde nosotros mismos con el espíritu es lo que definitivamente nos hace manifestar toda la grandeza de lo que somos. Y es tan poderoso que te aleja del miedo y te conecta con la fe perfecta en Dios. Así es. Y con esa última frase, fe perfecta en Dios, despedimos a nuestra queridísima Eólida Rojas. Gracias, amiga. Gracias a ustedes, nuestros queridos radioescuchas, por compartir esta hora con nosotras, esperando que haya sido del agrado de todos y sobre todo haya sido de muchísima utilidad para darles ese granito, aportar un granito de arena a ese cambio, a esa transformación, a ese vivir cada día mejor, vibrando en más, vibrando en positivo. Hasta una nueva entrega, un abrazo infinito para todos, de mi alma a la de ustedes, porque el corazón se muere pero el alma sigue. Chao. En la gerencia de la estación, señora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción,
Toti López Pocaterra, asistencia de producción, Cristina Falcone y Alejandro Romero Ramírez, control técnico Luis Guillermo Martínez y en la producción de este espacio Víctor Nieves y quien les habla Milagros Blanco. Gracias por acompañarme en otro programa de Vibrando en Más, Vibrando en Positivo, en sintonía con tu bienestar.